Ok, vamos de nuevo. Ahora tenemos una ecuación en donde existen dos radicales. Vamos a recordar algo importante que siempre se debe hacer. Siempre que observamos varios radicales, yo lo primero que voy a intentar hacer es tratar de dejar un radical de un lado de la igualdad. Puede ser de este lado del igual o de este lado del igual. De este lado tenemos dos radicales, entonces yo voy a tratar de tomar uno de los dos y pasarlo al otro lado del igual. Aquí es muy inteligente pues darse cuenta que hay un radical que está negativo y eso no es buena señal. La mejor opción es tomar el radical que está negativo y pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces, como el radical está restando, lo vamos a pasar a realizar la operación contraria, lo cual es sumar. Y si está positivo, se dice que está sumando. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta que lo único que hice fue tomar esto y escribirlo de este lado. Sin embargo, podemos observar por aquí que tenemos un 3 que no tiene letra, no tiene radical, no tiene nada. También podemos observar que de este lado del igual tenemos esta parte. Esa parte azul la volvemos a copiar completamente igual, sin hacerle cambios, porque no ha pasado al otro lado del igual. Se quedó en el mismo lado del igual, por eso no cambia de signo. Ahora podemos ver que el 3, que está marcado con verde, está positivo, se dice que está sumando. Entonces pasa a restar al otro lado de la igualdad. Nosotros habíamos dicho que para quitar el radical que estaba solo, pues la mejor opción era elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Si la pregunta es que si se eleva a ambos lados, pues sí, evidentemente si se hace a un lado del igual, también se debe hacer al otro lado del igual. Si hacemos eso, podemos ver que se puede cancelar el radical con el exponente. Y entonces me quedaría 3 más 3k sin el radical porque lo elevamos al cuadrado. Sin embargo, del otro lado de la igualdad, nosotros podemos observar que tenemos una fórmula notable. Dense en cuenta que aquí está el menos, a este lado hay una parte y a este lado hay otra. Por eso es fórmula notable, porque está elevado al cuadrado y tiene esas características. Al ser fórmula notable, entonces yo tomo la primer parte y la elevo al cuadrado, lo cual me quedaría de esta forma. Luego, me recuerdo que la fórmula decía que se escribe menos 2 por. Esto es lo que dice la fórmula. Si ustedes quieren comprobar que esto es por algún motivo o alguna razón, pues en otra ocasión o en otra situación se puede explicar. Pero aquí lo único que queremos hacer es aplicar la fórmula. Así que entonces yo me recuerdo que la fórmula dice que va menos 2 por y lo escribo, punto. No hay nada que filosofar. Luego, la fórmula me dice que vuelvo a escribir la primer parte, que es la que tiene el radical. Luego escribimos por, porque la fórmula dice que va un por. Y luego escribimos la segunda parte, que sería el número 3. Me recuerdo también que la fórmula indica que sigue un más. Y después del más, vuelvo a escribir la segunda parte elevada al cuadrado. Y de aquí en adelante sería empezar a ver cómo se desarrolla esto para volver a dejar un radical solo. Sin embargo, pues podemos volver a copiar esta parte de aquí y también me puedo recordar que cuando yo elevo 3 al cuadrado, el resultado es 9. Y cuando elevo un radical al cuadrado, el radical se cancela. Aquí es muy importante, pero muchísimo, muy importante, que el resultado de haber quitado el radical tiene que quedar entre paréntesis, porque este 9 está multiplicando con ese resultado. Y no multiplica solo por el 6, no, también multiplica por la k y por eso es muy importante escribir este paréntesis.
Luego podemos observar por aquí que podríamos multiplicar 2 por 3, lo cual me da 6, y luego multiplicamos 6 por 3 y eso me da 18. El radical no podemos hacer nada con él todavía, simplemente vamos a escribir 6 menos k dentro del radical y copiamos el resto. Vemos que la fórmula me indicaba que había un más y me recuerdo que 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Aquí es muy importante observar que si se cumple esto que acabamos de hacer, vamos bien. Observen que solo me quedó un radical. Antes habíamos visto que al inicio habían 2. Si solo me queda uno, eso quiere decir progreso, quiere decir que vamos bien, que lo estamos trabajando adecuadamente. El problema sería que de repente aquí me queden 2 radicales y ya eso quiere decir que algo muy malo está sucediendo. Sin embargo, pues vamos a volver a copiar 3 más 3k. Luego me recuerdo que 9 por 6 es algo así como 54. Luego 9 por k, bueno, en este caso sería menos 9k. Y volvemos a copiar todo, volvemos a copiar todo lo que está a la par de ese paréntesis. Aquí me vuelvo a recordar lo que dije al principio, es que es una cuestión absolutamente de recordar. Me vuelvo a acordar que yo dije al principio que en todo esto había que buscar que el radical quedara solo. Entre más sea posible esto es mejor. Entonces yo voy a tomar esta parte y la voy a pasar al otro lado del igual. Si se preguntan por qué no tomamos todo esto y lo pasamos al otro lado del igual, pues sí se puede hacer, pero siempre es más cómodo buscar aquel movimiento que le quite el negativo al radical. Si ustedes tienen esto bien interiorizado, pues realmente lo único que deben de recordar es que si paso esto al otro lado del igual, pasaría a sumar. Entonces quedaría de esta forma. Luego escribimos el igual, volvemos a copiar las partes que ya estaban del otro lado del igual, por ejemplo esto y también esto de aquí, y luego vamos a recordar que tenemos que pasar todo esto al otro lado del igual, por lo cual me quedaría menos 3 menos 3k. Ya que tenemos esto, entonces pues de este lado no hay mucho que hacer, simplemente vamos a volver a copiarlo completamente igual. Y del lado derecho de la igualdad sí podemos resolver algunas operaciones. Por ejemplo, podemos sumar menos 9k menos 3k, lo cual me daría como resultado menos 12k. Luego tomamos esta parte de aquí que dice 54, le sumamos 9 y esto nos daría 63 y le restamos 3, por lo tanto me daría 60 y nos da 60 positivo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Aquí hay algo que se debe tener cuidado, no es que sea fundamental, es que se debe tener cuidado para no fallar en lo que sigue. Eso es muy importante tenerlo presente. Del lado izquierdo voy a volver a copiar todo. Entendamos que este paso que sigue no es fundamental, pero si no lo hacemos podríamos cometer errores. El primer paso es que volvemos a copiar el 60, pero al principio. Vean que quedó positivo. Él no ha cambiado, porque no ha pasado al otro lado del igual. ¿Está bien? Quedó positivo. Pero si hago eso, entonces voy a copiar el 12k de este otro lado de la igualdad. Y también quedó negativo, él no ha cambiado, porque no pasó al otro lado del igual, ¿verdad? Quedó igual, quedó negativo. ¿Por qué podría ser esto importante? Porque recuerden que para quitar los radicales, yo necesito elevar al cuadrado a ambos lados. Y si lo dejo como estaba en la parte de arriba, algunas personas se podrían confundir a la hora de aplicar la fórmula notable del lado derecho. Esta parte es muy importante tenerla presente porque
Sí es cierto que muchas personas se confunden demasiado con esto. Entonces ahora elevamos el 18 al cuadrado y esto nos da 324. Me recuerdo que cuando elevo una raíz al cuadrado, bueno, una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se cancela la raíz y abro paréntesis cuando cancelo la raíz, ¿verdad? Y escribo 6 menos k. Luego aplico la fórmula notable. La fórmula notable decía el primero elevado al cuadrado. La fórmula notable dice que si por aquí tenemos un menos, entonces a continuación escribo un menos y un 2 y un por. Eso dice la fórmula notable. Yo nada más le hago caso y listo. No tengo por qué preocuparme. Y luego la fórmula notable dice que vuelvo a escribir el primer término, luego escribo un por y luego escribo el segundo término, que en este caso, por favor, porque he visto muchas veces que sucede, no utilicen el signo. La fórmula notable ya tiene implícito todo el trabajo con los signos. Si ustedes quieren después, pues podemos hacer todo un trabajo para explicar por qué. Pero creo que muchos pues preferirían utilizar la fórmula sin necesidad de esa explicación. Aquí lo importante es recordarse que no hace falta escribir menos 12, no hace falta. Luego escribimos por aquí más porque la fórmula dice, y luego escribimos otra vez la segunda parte elevada al cuadrado. Esto es lo que indica la fórmula. Entiendan que uno utiliza una fórmula para evitar hacer todo el proceso que hay detrás de la fórmula. Es para reducir la cantidad de trabajo, nada más. La idea es que salga más rápido y más eficiente. Entonces multiplicamos ahora 324 por 6 y el resultado sería 1944. Y luego multiplicamos 324 por menos k y quedaría menos 324k. Luego escribimos o resolvemos 60 al cuadrado y el resultado sería específicamente 3600. Y luego nos dedicamos a multiplicar 2 por 60, lo cual me da 120. Y también multiplicamos 120 por 12, lo cual me daría específicamente 1440k. Luego 12 al cuadrado es igual a 144. Aquí me preocupa mucho que algunas personas todavía no lleguen a comprender que si tenemos k elevado al cuadrado, hay que escribir obligatoriamente k al cuadrado porque las dos cosas significan lo mismo. Con o sin paréntesis tiene que escribirse k elevado al cuadrado. Luego en este punto pues ya hemos hablado hasta el cansancio y hay miles de videos por todos lados de esto, de que cuando hay una letra elevada al cuadrado hay que tratar de formar una fórmula notable, una ecuación cuadrática. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues tratamos de que nos quede, ojo lo que voy a hacer a continuación, k al cuadrado primero para tener el orden de mayor a menor con respecto al exponente de la letra. Luego escribimos k elevado a la 1 seguido, pero si observan, aquí tenemos también k elevado a la 1. Como está negativo, yo lo puedo pasar al otro lado de la igualdad a positivo. Luego podemos observar que en la ecuación al lado derecho tenemos el 3600. Como el 3600 no está pasando al otro lado de la igualdad, esto no es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces se mantiene con el mismo signo, no hay que cambiar el signo. Y luego me recuerdo que por aquí yo tenía un número sin letra que está sumando, entonces pasa a restar. Si la pregunta es, entonces, ¿qué quedó del otro lado? Bueno, cuando no queda nada, recordemos que en matemática decir eso es lo mismo que decir cero.
Así que estamos igualando a cero. Es una frase que usamos muchísimo en esta clase. Como igualamos a cero, pues aquí lo que queda es sumar y restar los que son semejantes. Vamos a ver qué sería eso. Por ejemplo, sumar y restar semejantes sería lo mismo que decir menos 1440 más 324. Entonces el resultado sería menos 1116K. Por favor, esta parte también me preocupa mucho. Hay algunas personas que se olvidan que están sumando la K y entonces no lo escriben aquí. Es muy importante escribirlo y recuerden que cuando sumamos los exponentes no se tocan, por eso queda acá la 1. Dime. No, está bien, no hay problema. ¿Cuál 144? Ay, lo convertí en 300. Ah, no, es que no lo copié. Bueno, eso se arregla fácil. No se preocupe, no se preocupe. Eso se arregla fácil. Vamos a ver, aquí pues nos hace falta en K al cuadrado el 144, entonces vamos a agregarlo por ahí un momento. Simplemente fue que se me olvidó copiarlo. Ahora sí, continuamos con esta otra parte que tenemos aquí. Dice 3600 menos 1944, lo cual nos da como resultado positivo y es 1656. Ya que tenemos esto y corregimos el error que había con el 144, que se me ha olvidado copiar aquí, pues ya tenemos la posibilidad de utilizar lo que nosotros llamábamos inspección. Yo sé que la mayoría va a utilizar la calculadora y por lo tanto pues sería colocar en la posición de la A el 144, en posición de la B el 1116, en posición de la C el 1656. Y de esta forma nos vamos a dar cuenta que la primer K es igual a 2 y también nos vamos a dar cuenta que la segunda K es igual a 23 sobre 4. Aquí vamos a tener cuidado. Hay algo que debemos de dejar claro de aquí en adelante y no equivocarse nunca más, porque esto, si bien es cierto, lo hemos dejado de lado cuando estamos estudiando, pero para un momento de una prueba o algo por el estilo es muy importante. Recuerden que al inicio teníamos dos radicales, ¿verdad? Un radical adentro decía 6 menos K. Esto es muy importante, presten atención. Vamos a pensar en el primer radical, ¿sí? El primer radical dice 6 menos K y es importantísimo para toda situación donde exista un radical de exponente par, recordarse que el valor de la K tiene que ser 1 tal que me dé como resultado dentro de la raíz un número mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿verdad?, que para los valores de la K nunca puede ser posible que sean mayores que el 6, porque aquí dice que el 6 es mayor que todos los valores de la K, ¿sí? Vamos a ver los resultados que me dieron. Mira, un resultado me dio 2 y el otro resultado me da 23 sobre 4. El problema es el 23 sobre 4. Yo no me recuerdo cuánto es eso en decimales. 23 dividido entre 4 en decimales es 5,75. ¿Se acuerda que decía que el 6 era mayor que todos los valores de la K? Entonces los dos me sirven para la primera raíz, solo para la primera. Vamos a ver la segunda, a ver si me sirven los dos. En la segunda raíz, adentro dice, en el subradical dice 3 más 3K. Entonces vamos a decir que 3 más 3K debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, 3K tiene que ser mayor o igual que menos 3. Y por lo tanto, K tiene que ser, déjenme ver si tiene que ser mayor o igual que menos 3 sobre 3. Y por lo tanto, K tiene que ser mayor, tiene que ser mayor a menos 1. Esta parte vamos a comprobarla aquí abajo y resulta que los dos valores son mayores al menos 1, ¿verdad?
entonces no hay ningún problema. Los dos pueden ser soluciones. Hasta que yo compruebe esto, esta parte es muy importante, hasta que yo compruebe esto, puedo decir que el conjunto solución es 2,23 cuartos. Porque si en lo de las raíces alguno de estos números queda por fuera de los valores que yo puedo utilizar, entonces no me sirve para el conjunto solución. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta y aquí vamos a dejar esta parte del ejercicio.